Vamos a finalizar nuestro tema de cinética de reacciones homogéneas, analizando el proceso de catálisis. Como ustedes saben, un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción y que puede recuperarse al final en su estructura original. Si la sustancia disminuye la velocidad de una reacción, se denomina inhibidor o catalizador negativo. Además de la catálisis ácido-base que vamos a analizar en esta ocasión, existe una serie de reacciones homogéneas catalizadas por complejos de metales de transición, los cuales se utilizan ampliamente en procesos industriales, como por ejemplo el proceso de carbonilación de olefinas para obtener ácido acético, la polimerización de olefinas también para obtener polietileno, adición de olefinas para la producción de polibutadieno, oxidación de alcano y arenos, la polimerización y condensación de fibras poliéster. Analicemos brevemente la función de un catalizador. Esto es importante recordarlo cuando se estudia el funcionamiento de un catalizador. El catalizador suministra un mecanismo adicional por medio del cual los reactivos pueden transformarse en productos. Este mecanismo alterno tiene una energía de activación menor que la energía de activación del mecanismo en ausencia de catalizador. Nos referimos a lo siguiente. Aquí tenemos una gráfica de la energía potencial de reactivos y productos. Cómo está variando la energía de reactivos y productos a lo largo del tiempo. La primera línea representa la reacción química para una reacción no catalizada. Aquí podemos ver entonces que el complejo activado posee más energía que los reactivos. La diferencia entre la energía de los reactivos y la energía del complejo activado se conoce como energía de activación. Entonces, lo que hace el catalizador es precisamente utilizar un mecanismo adicional para llevar a cabo la transformación de los reactivos, presentando una menor energía de activación. Entonces, la barrera energética disminuye y de esta manera podemos tener una reacción más rápida. Vamos a considerar un reactivo A transformándose en B mediante un mecanismo no catalizado. Entonces tendríamos una velocidad de reacción no catalizada. Si suministramos un mecanismo adicional por medio de un catalizador, de modo que B se forme a una velocidad de reacción catalítica, tendremos entonces nuestro segundo mecanismo. En este esquema podemos observar entonces que la velocidad de reacción global sería la suma de las velocidades para cada una de las etapas. Bien. Vamos a partir ahora de un mecanismo simple. Primera etapa, la formación de un compuesto intermedio, donde A representa el reactivo y C el catalizador. X es el compuesto intermedio formado mediante una reacción con una velocidad de reacción K1 y una constante de velocidad de reacción inversa K-1. Luego tenemos la descomposición del compuesto intermedio para obtener el producto. Si queremos expresar la velocidad de reacción en términos de velocidad de obtención de P, veamos dónde se encuentra el producto en la segunda etapa. Por lo tanto, la velocidad de obtención de P pues está en función de la concentración del compuesto intermedio. Así, entonces sería la velocidad de reacción proporcional a la concentración del compuesto intermedio. Frecuentemente para el análisis de las ecuaciones cinéticas se parte
la hipótesis o aproximación del estado estacionario. Esta situación considera que en el estado estacionario la concentración del compuesto intermedio no cambia con el tiempo. Entonces, si no cambia con el tiempo, podemos decir que la velocidad es nula. Bien, entonces, igualando, tenemos aquí la velocidad de reacción directa, luego menos la velocidad de reacción inversa, menos la velocidad de formación de P. Para obtener una expresión que nos ayude a sustituir la concentración del compuesto intermedio, puesto que es complicado medirlo a nivel experimental, pues a partir de esta expresión vamos a mandar estos dos términos al lado izquierdo del signo igual para proceder a despejar la concentración del compuesto intermedio. Tendremos esta expresión. Esta expresión la vamos a sustituir en nuestra ecuación 1 y obtenemos esta ecuación diferencial. Aquí, aunque pareciera relativamente fácil trabajar, no lo es, porque si bien nosotros como experimentadores conocemos la concentración del reactivo y del catalizador, desconocemos la magnitud de las constantes de velocidad directa, la constante de velocidad de reacción inversa, así como también la constante de velocidad de descomposición del compuesto intermedio. Entonces, esta expresión solamente nos permite visualizar la relación que existe entre las constantes de velocidad con la concentración del catalizador. Analicemos ahora la catálisis ácido-base. Desde hace muchos años se demostró que la presencia de un ácido o de una base aceleraba u orientaba ciertas reacciones químicas. Las investigaciones realizadas derivaron una serie de numerosas aplicaciones industriales como la esterificación, la saponificación, hidrólisis y halogenación. Cuando el catalizador de una reacción es el ion hidrógeno, el cual se le conoce como catálisis ácida, pues podríamos obtener una ecuación cinética en los siguientes términos. La constante de velocidad de reacción catalítica es igual a la constante de la reacción no catalítica más el coeficiente estequiométrico por la concentración de iones hidrógeno. Cuando el catalizador es el ion hidroxilo, tenemos entonces una catálisis básica y de manera análoga nuestra ecuación cinética nos quedaría así: velocidad de reacción catalítica igual a la constante de velocidad de reacción no catalizada más el producto del coeficiente catalítico por la concentración de iones hidroxilo. Bien, vamos a estudiar entonces el efecto de los catalizadores ácidos o básicos a partir del siguiente ejemplo. Aquí tenemos, para la reacción dada se estudió en medio ácido, los siguientes resultados. Nos dice la tabla que se realizaron 4 experimentos, cada uno a diferentes concentraciones de iones hidrógeno. Se fue incrementando la concentración y se determinó la constante de velocidad para cada uno de los experimentos. Aquí podemos observar fácilmente que a medida que aumenta la concentración de iones hidrógeno, también aumenta la magnitud de la constante de velocidad. Y por lo tanto esperaremos reacciones cada vez más rápidas. Entonces dice, calcule los valores de las constantes de velocidad de la reacción catalítica y la constante de la reacción no catalítica. Inciso B, el tiempo en el cual se obtendría una conversión del 20% del reactivo A si la concentración de ácido fuera 0.025 molar. Son los datos experimentales. Si los graficamos, la constante observada en función de la concentración de iones hidrógeno, vemos que existe una relación lineal. Así que
para determinar los valores que nos pide el problema, pues lo podemos realizar por el método gráfico o el método analítico. Ahí está la pregunta. Determinen los valores de las constantes de velocidad de la reacción catalítica y la constante de la reacción no catalítica. Está nuestro modelo cinético. Podemos observar entonces que la ordenada al origen es la constante de velocidad no catalítica. Nos pide también el coeficiente catalítico para la reacción que sería la pendiente. Vamos a ver entonces, vamos a simplemente alimentar estos datos a nuestra calculadora científica si tenemos la función de correlación lineal y nos arroja los siguientes resultados. El coeficiente R de 1, es decir, un ajuste perfecto lineal, pues sí, aquí se ve gráficamente que es correcto. La ordenada al origen, que es igual a la magnitud de la constante de velocidad no catalítica. 1 por 10 a la menos 4 menos a la menos 1. Y asimismo nos arroja un valor para la pendiente, que sería el coeficiente, aunque aquí le marqué constante de reacción catalítica, pues normalmente se conoce como coeficiente catalítico. Entonces el coeficiente catalítico en términos de la concentración de hidrógeno, 0.235 molar a la menos 1, minuto a la menos 1. Observen las unidades para el coeficiente catalítico, debe ser con estas unidades para que a multiplicar por la concentración de hidrógeno se cancele el término molar y todo nos quede en minutos a la menos 1. Bien. Veamos si nos falta el inciso B, el tiempo en el cual se tendrá una conversión del 20% de reactivo. Problemas similares ya los han manejado en otros ejercicios. Necesitamos la ecuación integrada de velocidad para una reacción de primer orden. Por las unidades y por las reacciones elementales podemos afirmar que estamos estudiando reacciones de primer orden. Entonces pueden deducir la ecuación integrada o bien, bueno, aquí ya la tenemos para evitar hacer esto más extenso. Simplemente en la constante de velocidad le agregué que es constante de reacción catalítica por T igual a esta operación. De cualquier manera, bueno, aquí aclaramos donde X es la fracción de conversión. Insisto, ustedes ya saben deducir estas ecuaciones integradas. Vamos entonces a despejar para el tiempo porque me pide el tiempo en el cual se tendrá esa conversión. Obviamente estamos hablando de la reacción catalizada, que es el enfoque que se le da. Necesitamos reducir el tiempo de reacción. Entonces, despejando, observamos que aún desconocemos la constante de reacción catalítica. Por lo tanto, hay que calcularla. Planteamos nuestro modelo cinético, sustituimos con los parámetros que ya se determinó en el inciso A. Simplemente la constante de velocidad no catalítica más el producto de coeficiente catalítico por la concentración del catalizador. Son las operaciones y obtenemos este valor para la constante de reacción catalítica. Ahora sí, sustituimos aquí, hacemos las operaciones y nos da un valor de 37.3 minutos. Le lleva a la reacción, logra una conversión del 20% con una concentración del catalizador pues muy baja, ¿no? 0.025, en comparación con el primer experimento que fue de 0.1. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Ahora se trata de una catálisis enzimática. La hidrólisis de la sacarosa se cataliza por enzima invertasa en un reactor intermitente isotérmico y nos muestra los datos experimentales, la variación de la concentración del reactivo sacarosa a medida que transcurre el tiempo en horas, y este experimento duró 11 horas y aquí está la variación de la concentración del reactivo. Demuestra que los resultados experimentales se ajustan a la ecuación de Michaelis-Menten
y determine los parámetros cinéticos K3 y Km. Aquí está el mecanismo para una catálisis enzimática. En catálisis enzimática, el reactivo se conoce como sustrato, se le llama sustrato. Entonces sería el sustrato, que sería la sacarosa, sustrato más el catalizador, que es la enzima. Tenemos una constante de velocidad de reacción directa para formar el complejo intermedio. También hay que considerar la constante de velocidad de reacción inversa. Y la siguiente etapa, la reacción elemental, es la que se descompone el complejo intermedio para formar el producto. Bien. Aquí está el mecanismo. Es como nos pide demostrar que los datos experimentales se ajustan a la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, pues estamos en la ecuación de Michaelis. Esta es la ecuación diferencial de Michaelis-Menten, donde Cs es la concentración del sustrato en el tiempo t, K3 es la constante de velocidad para la descomposición del complejo intermedio, C es 0, concentración inicial de enzima, o sea, del catalizador, y Km constante de Michaelis. Muy bien, así como está la ecuación diferencial, bueno, necesitamos obtener la ecuación integrada. Habría que comenzar aquí a trabajar con los términos para poder integrar. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar esta parte de la igualdad multiplicando, también diferencial del tiempo. Luego vamos a separar esta expresión en dos fracciones y aquí ya podemos integrar. Entonces sería desde una concentración inicial del sustrato hasta una concentración de sustrato al tiempo t. Esto que sacamos del integral son constantes. Es la constante de Michaelis, constante el cociente catalítico, concentración inicial del catalizador. Aquí están términos constantes de factor. Y bueno, la solución a esta ecuación, aquí tenemos la ecuación integrada ya resuelta. Aún así, aún no podemos cargar aquí nuestros datos experimentales. Es necesario hacer también una adecuación. Vamos a dividir ambos términos de la igualdad entre nuestra diferencia para ambos términos de la igualdad. Entonces nos queda esta expresión. Vemos que aquí podemos simplificar. Cancelamos estos factores y nos queda una ecuación integrada en forma lineal, porque aquí podemos identificar del lado izquierdo de la igualdad a una expresión que corresponde a y de la ecuación de la recta. Aquí este factor, la pendiente de la recta, todo este factor representa x y el último término la ordenada al origen. Entonces ahora todo se reduce a adecuar nuestros datos experimentales para obtener los valores de y, es decir, habrá que hacer esta operación para cada uno de los tiempos y a estas concentraciones. La concentración inicial nos muestra la tabla de resultados que es 1, ahorita lo vemos, y la concentración en catalizador. Y acá también para x hacer estas operaciones. Entonces ampliamos nuestra tabla, ponemos la ecuación para realizar las operaciones, la fórmula, igual. Aquí, bueno, no está determinado porque estamos en el tiempo 0, pero ya para una hora después ya bajó la concentración de catalizador, de 1 bajó a 0.84, pero no es catalizador. No es catalizador, perdón. Aquí es concentración del sustrato. Creo que está en la expresión anterior. Vamos a ver en la ecuación para que no se confundan. Aquí está. Concentración del sustrato.
Bien. Entonces, continuamos. Qué bueno que nos demos cuenta de esto porque si no va a haber mucha confusión en los cálculos. Es concentración del sustrato. Empieza con 1 molar y va disminuyendo. Pues sí, porque se está transformando y con la ayuda del catalizador. Hay que hacer las operaciones, obtener estos valores hasta el tiempo 11. Para los tiempos también. Entonces, al final de cuentas, todo se reduce a cargar estos datos en nuestra calculadora. Esta columna corresponde a las X y estas son las Y. Aquí como referencia la ecuación linealizada de Michaelis. Entonces vamos a obtener los coeficientes de correlación con ayuda de la calculadora científica y cargamos los 11 pares de datos y obtenemos un coeficiente de correlación R de 0.9, lo cual me indica que es un muy buen ajuste, es casi un ajuste perfecto. Una ordenada origen de 5.048 y una pendiente de 0.98. Bien, entonces, considerando ordenada al origen es esto, entonces 5.048 es igual a todo esto. De aquí vamos a despejar K3 y sustituimos concentración inicial del catalizador. Este viene al inicio del enunciado. Ahí nos menciona K es 0, nos da este valor. Hacemos las operaciones, nos da 19.807 horas a la menos 1. Y la pendiente es igual a todo esto. Entonces vamos a despejar para Km. Ya conocemos K3 y conocemos la concentración inicial del catalizador. Hacemos las operaciones y nos da para Km 0.1957. También si graficamos la información, se puede demostrar que existe una relación lineal entre los datos y eso nos permite demostrar que los datos experimentales se ajustan a la ecuación de Merkelis. Bien, finalmente, como información adicional para darnos una idea de la magnitud de la constante de Michaelis para algunas enzimas y sustratos, por ejemplo, para la catalasa, que precisamente cataliza la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, se ha determinado experimentalmente que la constante es de 25 milimolar. Y así hay para varias enzimas que catalizan a estos reactivos o sustratos de manera más correcta. Por otra parte, el coeficiente catalítico, K3, que aparece en el problema, para la catálisis enzimática del peróxido de hidrógeno con catalasa, nos da 40 millones segundos a la menos 1. Sí, son números muy grandes, pero no son segundos. Un segundo a la menos 1 es como algo así como frecuencia, ¿no? Muy bien, pues con esto finalizamos entonces nuestro tema de cinética de reacciones homogéneas. Muchas gracias por su atención.